The roof, the roof, the roof is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, también comía, que también comía bananas, y lideraba las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Room Service en la Selva Global, como siempre reflejando un poco lo que pasó en temas internacionales en la semana anterior y haciendo análisis de esos temas y desde luego también con un relato que quedó pendiente del episodio anterior y que vamos a cerrar hoy. En realidad todavía el programa lo vamos a estructurar gracias a una pequeña ayuda de algunos entrevistadores de una manera distinta. Vamos a tener al principio una entrevista bastante más larga que me hizo la periodista Gaby Peroso en el programa Perspectivas de BTV, VNI TV, y sobre la coyuntura actual. Y vamos a tocar distintos temas de la coyuntura internacional actual, no todos, lamentablemente, pero bueno, no nos alcanza el tiempo. Y después vamos a aprovechar una entrevista que me hicieron anoche, justo cuando terminó la reunión entre Trump y Zelensky en Mar-a-Lago, sobre cómo veía las conclusiones una vez que hicieron su rueda de prensa. Y después de eso sí pasaremos al cuento, porque varios ya me han hecho llegar preguntas sobre cómo termina esta historia que se llama Un largo amor. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos entonces a la primera parte, al
análisis de la coyuntura actual, de los temas más relevantes, con la periodista Gaby Peroso, y después continuaremos con el resto de lo que les había anunciado. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a hacer un análisis geopolítico enfocado en primer lugar en el tema de Venezuela y esta nueva política exterior por parte de Estados Unidos. También vamos a estar analizando los dos conflictos bélicos en pleno desarrollo, lo que sucede entre Rusia y Ucrania y también lo que sucede en Medio Oriente. Y finalmente vamos a estar explorando también cómo las derechas siguen ganando terreno en América Latina. Para ello he invitado a Andrés Servín, quien tiene un interesante podcast llamado Room Service en la Selva Global de Radio Cultura. Adicionalmente, él es el presidente del Consejo Académico de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Muchísimas gracias, señor Servín, por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Encantado de estar en el programa. Sí, quería en principio comenzar con el tema de Venezuela, porque de alguna manera también se desarrolla o se puede asociar con los otros temas alternos. ¿Cómo Ujú. ve usted esta iniciativa por parte de Estados Unidos, en primer lugar, el uso de militares en los alrededores y adicionalmente ahora esta nueva estrategia de estrangular económicamente a la dictadura de Maduro? Bueno, esto claramente está planteado en la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos con la recuperación de la histórica doctrina Monroe, esta vez con el corolario Trump como un elemento fundamental, en el sentido de que como está concibiéndose en este momento el sistema internacional global, para Estados Unidos lo que empieza a ser prioritario es preservar el hemisferio occidental como su área de influencia. Porque además un poco va a ser con este planteamiento del Core 5 o del G5 que está haciendo Trump, de alguna manera son cinco potencias que se dividen en el mundo y tienen sus áreas de influencia. La de Estados Unidos es predominantemente el hemisferio occidental. Y en ese contexto, desde luego, para la perspectiva estadounidense, no hay mucho espacio para algún tipo de discrepancia, disidencia, más cuando está teñida de elementos de ilegitimidad y de corrupción. Entonces, Estados Unidos arrancó esta campaña y la operación naval en el Caribe con un planteamiento más, todavía estaba arrastrando el tema de la migración, pero fundamentalmente en contra de la lucha de narcotráfico y con posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela, y ahora ha pasado directamente a reclamar, y lo dijo claramente el presidente Trump, de reclamar el petróleo venezolano. Dice, el petróleo venezolano es nuestro. Este, creo que tiene algunas confusiones desde el punto de vista histórico, pero bueno, en todo caso ese es el planteamiento, y el objetivo obviamente es la combinación del cambio de régimen para obtener el petróleo venezolano. ¿Por qué quiere obtener el petróleo venezolano? Estados Unidos es el primer productor de petróleo por el fracking, pero tiene en este momento subutilizadas las refinerías de la costa este, que básicamente refinan petróleo pesado. Y el petróleo pesado no viene de Estados Unidos, viene de Venezuela. En esto lo resumo. Pero también aquí hay contradicciones muy patentes, porque en el día de ayer todavía el acuerdo, la licencia para Chevron para seguir explotando petróleo en Venezuela sigue en pie, la licencia por parte de Estados Unidos, y en el día de ayer salieron tres petroleros con crudo venezolano, justamente manejados por Chevron. Entonces estamos en una situación con muchos elementos contradictorios, pero yo creo que estratégicamente con un objetivo muy claro. Esto es parte del hemisferio occidental, y en el hemisferio occidental, tanto sea en términos de recursos como en términos de las políticas que se desarrollan, Estados Unidos quiere imponer su primacía. Ahora, yo creo que si simplemente se tratara de petróleo, él podría simplemente levantar la cantidad de restricciones que existen para Chevron y sin más hacerse con ese petróleo venezolano. Incluso dicen que el propio Nicolás Maduro le ofreció todo.
También no se trata de preservar el hemisferio, usted utilizó esos términos en un tema de que haya mucho más orden. El crimen organizado, el narcotráfico se ha apoderado de naciones enteras y vemos cifras terribles en México donde hablan de 125.000 desaparecidos y una política que coopera directamente con estas organizaciones. ¿No podría haber un poco más allá del tema de simples recursos un Estados Unidos que quiera un hemisferio más seguro? A ver, en el caso de Venezuela podría ser, este planteamiento podría ser válido, pero la pregunta es si el principal territorio por donde pasa la droga hacia el mercado estadounidense es México, porque esta acción no se emprende contra México y si se emprende contra Venezuela. Yo creo que aquí hay un elemento también, justamente usted lo dice, de no sé si de poner orden, de por lo menos establecer regímenes o sistemas que respondan a los intereses de Estados Unidos y obviamente Maduro no responde a eso. Ahora, usted habla del G5. ¿Nos puede explicar un poco más qué naciones y cuáles entonces serían esas áreas de influencias de cada una de esas Bueno, naciones? esto es muy curioso en el nuevo Ujú. planteamiento de la política exterior de Estados Unidos. Es un planteamiento hecho por el presidente Trump, en donde después de esta fisura que se ha producido con sus socios transatlánticos de Europa, el presidente Trump ha planteado, bueno, ya ni el G20 ni el G7 no sirve de nada, vamos a crear un Core 5 o un G5, si uno quiere, con la participación de las cuatro potencias nucleares y una potencia económica, que son Estados Unidos, Rusia, China, la India y Japón. Lo asomó como una idea, no sabemos cómo se va a implementar, pero probablemente lo que implica es que hay 5 actores que van a mantener ciertas áreas de influencia. Es muy difícil de concebir esto sin algún tipo de conflictos o de roces o de choques, Claro. ya no solamente en Ucrania, sino entre la India y China, que si bien hay una gran interdependencia económica, de todas maneras tienen disputas territoriales en pie, y ahí hay permanentes tensiones y roces, a pesar de que sí han llegado a algunos acuerdos. Y desde luego también entre China y Japón, que tienen sus cuentas pendientes y particularmente ahora están apareciendo, están surgiendo en torno a los movimientos que se dan alrededor de Taiwán. Entonces, ahí está el planteamiento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Por lo menos un primer paso, y quizás esto nos lleve a otro tema, un primer paso es el intento de que el conflicto en Ucrania no caiga bajo la responsabilidad histórica, digamos, como eh, líder mundial de Estados Unidos, y que de eso se ocupen fundamentalmente los europeos si es que pueden ocuparse. Y en ese sentido es que está impulsando justamente el acuerdo de paz, eh, como una manera también de separar las áreas de influencia y en todo caso los conflictos pertinentes. Y en este contexto yo creo que, bueno, por lo menos la reunión que se dio este fin de semana en Miami entre representantes ucranianos, estadounidenses y un representante ruso, no sé si todos juntos o por separado, pero teóricamente estaban avanzando en discutir ese plan de 28 puntos que había presentado el presidente Trump en su momento, que después los europeos y los ucranianos con apoyo de los europeos redujeron a 20, pero que ahora está de todas maneras en negociación de cómo se va a manejar. Ahí, en todo caso, lo que podemos precisar es que hay algunos temas donde sí ha habido una cesión por parte de Ucrania, como es el caso de no entrar en la OTAN, Ujú. pero donde hay temas álgidos como el tema territorial que por lo menos hasta este fin de semana no se había resuelto en términos del acuerdo de paz que se pudiera plantear. Sí, con respecto a esto vamos a estarlo explorando en la segunda parte, pero ya para cerrar entonces el tema de Venezuela, a mí me llamaba la atención las declaraciones del líder bielorruso Lukashenko, que de alguna manera le mandaba un mensaje directo a Maduro y sabemos que él tiene relación directa con Vladimir Putin, quizás lo que él exprese. Putin está de acuerdo. En primer lugar, bueno, le decía a Maduro que lo podía recibir, pero adicionalmente hacía como una especie de paralelismo, diciendo, Rusia entiende muy bien a Estados Unidos por esas áreas. ¿Podría estar planteado que Rusia le suelte la mano a Nicolás Maduro
y que le pida entonces a Estados Unidos ser un poco más flexible a la hora de alcanzar estos acuerdos y él ganar terreno, o sea, una Ucrania por Venezuela en una negociación a futuro. Bueno, es evidente que para Estados Unidos una operación militar terrestre en Venezuela tiene un costo financiero y político altísimo. Ni hablar para Rusia, que está en la otra punta del mundo. Entonces, Ujú. realmente Rusia sí utiliza en todo caso lo que sucede en el hemisferio occidental y en América Latina como un elemento distractivo o irritativo para la política exterior estadounidense o como una ficha de cambio, en cuyo caso puede decir perfectamente bien, bueno, ustedes vean cómo resuelven el tema con Venezuela, pero ayúdenos a resolver el tema con Ucrania a favor nuestro. O sea, ¿usted Es sí una cree que hipótesis eso posible, pueda es ser? una hipótesis muy posible, digamos, no formulada de esta manera simple, sino con Claro. muchas más complejidades, pero digamos, en esencia sería, podría ser de esa manera, en la medida en que sí hay un claro planteamiento del reparto de esferas de influencia. Y para Rusia no es que Ucrania entre en su esfera de influencia stricto sensu, sino que tiene que ser justamente un colchón para evitar que alguien la Unión Europea o la OTAN avance sobre su propia área de influencia. Es más, se está expandiendo, está intentando expandirse no solamente en el área de Europa Oriental, sino también en el Asia Central para recuperar algunos de los espacios que antes habían pertenecido a la Unión Soviética. Sí, ya vamos a ese punto, pero ¿hasta dónde cree usted que puede llegar Estados Unidos para provocar esa salida de Nicolás Maduro y una transición democrática en Venezuela? ¿Usted cree que si necesitan la acción militar la van a ejecutar? ¿Van a tratar de simplemente asfixiar económicamente? Yo creo que van a seguir intentando la vía de la asfixia económica, el bloqueo, eh, la imposibilidad de que salga el petróleo para ser colocado, y no nos olvidemos, el principal ingreso de Venezuela en este momento viene por ahí, hasta el punto de que pueda eventualmente salir Maduro. Ahora, yo tengo algunas dudas porque estamos conversando con alguna gente. Hay mucha expectativa en la oposición de que la presión ejercida por Estados Unidos va a producir un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas y eso va a producir la caída de Maduro. Si nosotros analizamos cómo ha sido el proceso hasta ahora, creo que hay más de 700 militares presos políticos en este momento, Ujú. es decir, que ha habido Muy purga difícil. sistemática de las Fuerzas Armadas, lo cual a mi manera de ver hace muy difícil que las Fuerzas Armadas tomen una posición de ese tipo y le planteen a Maduro mismo que se vaya a Bielorrusia o donde quiera irse. Yo creo que lo que va a seguir sucediendo es un alto grado de presión. No sé si Estados Unidos está dispuesto, y particularmente el presidente Trump, está dispuesto a asumir los costos políticos de una operación militar en toda su dimensión, porque también hay un costo político en su audiencia doméstica, que no quiere guerras. Sí, vamos a hacer una breve pausa y al regreso entonces sí vamos a ¿Cómo estar no? analizando el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, el papel que juega Europa en todo esto. Ya venimos con más de su programa Perspectivas. Continuamos conversando con Andrés Servín, quien tiene el podcast Room Service de La Selva Global en Radio Cultura. Hablemos del tema de Rusia. Hay una cantidad de puntos que están en plena discusión. Vemos a una Ucrania que no quiere ceder terreno, sin embargo hay quienes son pragmáticos y dicen que ya de facto los perdió. ¿Cuál cree entonces que debe ser la salida a este conflicto para no seguir prolongando tantas muertes en lo que sería esta guerra? Bueno, yo creo que están en ese proceso de buscar la salida a través de una muy compleja negociación con distintos puntos. Uno es el punto que ya mencionaba de la no incorporación de A la OTAN. Ucrania a la OTAN y la desmilitarización de Ucrania de tal manera que sea una especie de colchón
entre Rusia y el resto de Europa. Sí, ahí en Eh, ese eh, punto, ¿usted veía de verdad posible que Ucrania entrara a la OTAN, tomando en cuenta todas las demás, los demás requisitos que tenía que tener, el tema militar, no habría tanta corrupción? En ese punto en particular, ¿qué nos yo puede creo decir? que desde el principio tenía que existir la percepción de que era muy difícil que Ucrania Ujú, entrara de buenas a primeras en la OTAN. sí, Este, l- pero no así quizás en la Unión Europea, aunque también hay muchas claro. dificultades para que se incorpore a la Unión Europea. Pero en todo este proceso hay también una división muy clara en Europa, en el sentido de que ha sido comprobado la semana pasada con la discusión acerca del uso de los fondos congelados, de los activos congelados de Rusia, predominantemente en Euroclear en Bélgica, en donde una cantidad de países europeos se han resistido a que esos fondos fueran utilizados, fueran retirados y utilizados para apoyar las acciones bélicas de Ucrania. Y como consecuencia, la Unión Europea tuvo que terminar proponiendo una ayuda de 90.000 millones de euros a Ucrania, pero en base a los presupuestos nacionales de cada uno de los miembros Sí. de la Unión Europea, que ya de por sí son presupuestos bastante afectados por la crisis económica. Y ahí también hay que destacar que, bueno, ha habido países o presidentes con una posición muy clara, como Orban, que ha dicho, nosotros no vamos a pagar la cuenta de nada Claro. en Ucrania. Entonces, el apoyo, bueno, y finalmente terminaron tanto algunos países como Italia y Francia, y el presidente Macron, diciendo, bueno, vamos a parar esto de utilizar los fondos rusos que están congelados. Eh, Como contrapartida, lo que vemos es que en esos mismos días hubo dos discursos del presidente Putin, en donde sí dijo que Rusia está dispuesta a la paz, eh, siempre y cuando se consideraran las causas profundas. Eso es parte de la Claro, ese narrativa es el rusa, ¿no? tema. Él Ah, realmente quiere la paz, porque cuando hablas de esas causas profundas, podemos estar 10 años buscándole esas causas, ¿no? yo creo que en lo inmediato a ver, tiene dos opciones. O buscar la paz de una vez, cosa que podría producirse en este momento si se aceptan sus condiciones, o seguir prolongando la guerra de desgaste contra Ucrania, que Ucrania no va a poder resistir, ni con Claro. el apoyo europeo, por 1 o 2 años. Entonces, están las dos opciones en juego. No sé cuál estará manejando él específicamente. Pero en principio, lo que sí existe un gran peligro para Ucrania, si las acciones militares rusas continúan y van avanzando más allá de los cuatro territorios que de las cuatro oblasts, los cuatro estados que ha ocupado, si se extienden más, van a ocupar también Odessa y la parte de la costa del Mar Negro, y con eso Ucrania va a quedar como un país mediterráneo sin salida al Mar Negro. Y Odessa sí es una ciudad originariamente de habla rusa y de cultura rusa, pero O está sea, en territorio ucraniano. claro, pero usted lo ve entonces que tarde o temprano va a tener que ceder terreno y que a pesar de que Estados Unidos pareciera que como que está más, o sea, ha sido duro con ¿No? Ucrania, esto es absolutamente necesario para ver la paz como algo posible. Yo creo que Ucrania va a tener que hacer muchas concesiones. Yo creo que Europa ha hecho lo imposible para que esas concesiones sean lo menos Mm. dañinas para Ucrania, para decirlo de alguna manera, y para los intereses europeos, pero va a tener que suceder. Y además aquí hay en este momento otro tema que surgió justamente en la última entrevista extensa que hizo el presidente Putin, cuando se plantea, y ya lo ha aceptado el presidente Zelensky, que vamos a ir a elecciones, porque la cuestión básica era que no era un gobierno legítimo para negociar la paz, que vamos a ir a elecciones en 60 o 90 días. Putin dijo, bueno, sí, pero acuérdense que hay entre 5 y 10 millones de ucranianos viviendo en Rusia y que queremos que esos ucranianos voten. Es muy, muy complejo. Quería también pasar, sí, yo creo que al 2026 no va a haber solución. Querían que fuera para Thanksgiving, pero ni No, cerca de estar en eso. eso no, yo lo dudo muchísimo. Sí, quería pasar también al tema de Medio Oriente. Se da entonces esta propuesta de paz impulsada por Estados Unidos y apoyada por más de 12 países. Vimos esa firma, pero pareciera que está estancada, por lo menos el desarme del grupo terrorista Hamas.
¿Cuál cree usted que es la principal piedra de tranca para que esto siga avanzando? Bueno, primero y principal que jamás no se va a desarmar. Eso, por más que esté planteado en el acuerdo, eso no va a suceder a menos que sea totalmente exterminado, no quede nadie para manejar armas. Segundo, que el cese al fuego que se impuso con este acuerdo ha sido roto sistemáticamente por las dos Por partes, los dos por lados. Israel y por Hamas. Tercero, que jamás tiene dificultades y es muy complejo en este momento manejar la autoridad y la gobernanza del territorio en donde no está Israel. Entre otras cosas porque hay una lucha de clanes que no necesariamente están Ujú. identificados con Hamas. Algunos de ellos sí están vinculados con Israel. Y en tercer lugar porque dentro de todo, el planteamiento de que con esto cesaba el problema de retención de la ayuda humanitaria, bueno, de hecho, la ayuda humanitaria no llega en la cantidad necesaria para beneficio de la población de Gaza. Y a esto se agrega otro elemento. Estoy agregando muchos elementos, lamento Mm. la complejidad, pero No, es no así. se preocupe, es así. Este, hay otro elemento y en el día de ayer Israel ha decidido ocupar más territorios en Cisjordania. Y esto provoca una reacción palestina muy fuerte, porque no es parte de lo que es el acuerdo establecido en el ¿Y marco de por las qué ellos Naciones siguen Unidas. avanzando en este sentido y no más bien tratando entonces de que se solucione por lo menos el tema de la franja de Gaza? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que en Cisjordania lo que está pasando es que hay una gran presión de la derecha israelí que está en el gobierno y de la cual no puede desprenderse Netanyahu porque es fundamental para mantenerse en el Ujú. gobierno, y esta derecha considera que esos territorios son deberían ser parte de Israel, y por eso están avanzando los colonos israelíes en Cisjordania, que no es Gaza, es otro territorio y donde existe una autoridad que es la autoridad palestina, que es la que originariamente viene de Al-Fatah, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En todo caso, no es lo mismo que jamás. Y eso entonces también va a impedir que se alcance algún tipo de acuerdo, complica definitivamente las negociaciones. Bueno, se complica además desde el punto de vista internacional, porque uno de los acuerdos en relación a Gaza específicamente era crear una fuerza de estabilización Ujú. con actores externos. Estados Unidos, bajo la guía y la presidencia de Estados Unidos, el presidente Trump proponía, entre otros, que entre esos actores externos estuviera Turquía. Israel ha sido tajante en el sentido de que realmente no va a aceptar a Turquía porque tienen un conflicto histórico, una tensión histórica Ujú. con ese país, que desarma de alguna manera todo el tablero que Israel ha ido armando en Medio Oriente a su favor, ¿no? Ahora, ¿está en los acuerdos de Abraham o el cansancio de los países árabes tratando de buscar un poco más de estabilidad en la zona? ¿Podrían esos países árabes presionar, por ejemplo, al grupo terrorista Hamas, buscar otras vías para desarmarlo o por lo menos para limpiar la franja de Gaza y que no quede en manos por ahora ni de israelíes ni de palestinos, que haya una intervención directa de esos países árabes? ¿O eso es muy complejo y no lo van a Lo hacer? hemos visto hasta ahora, no han Sí, tenido un papel decisivo sí. en todo este proceso en los dos últimos años, ni anteriormente. Algunos de los países árabes directamente han tomado distancia del proceso, no quieren involucrarse e inclusive no quieren aceptar los refugiados, particularmente, no quieren aceptar los refugiados palestinos que van a llegar. Entonces, es muy difícil considerar que por los acuerdos de Abraham, de repente va a haber un mayor compromiso por parte de los países árabes. Puede haber una cierta distancia crítica, pero un compromiso mayor para resolver el tema de Gaza, personalmente lo veo bastante complejo. Por tanto, entonces es letra muerta lo que se firmó con la presión de Estados Unidos. No, no ve algo al corto plazo. Bueno, mismo el proceso de reconstrucción de Gaza no hablo de la ayuda humanitaria, el proceso de reconstrucción de Gaza, que dentro de la perspectiva del presidente Trump, que fue en su momento un agente inmobiliario, es importante, bueno, no está avanzando. Claro. Y no puede avanzar porque mientras no haya paz no tiene sentido. Podría ser destruido en un instante, ¿no?
No, y además no, parece que no, no sé si no existe la voluntad política o no existe la capacidad de impulsar ese esfuerzo. Hay el planteamiento de dos edificios que van a construir, pero que Ujú. están paralizados también. Entonces, es muy difícil ver que haya una salida en lo inmediato y más bien creo que lo que va a darse es una situación de statu quo, probablemente con agresiones de un lado y del otro durante un cierto periodo de tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa y mientras tanto también irán haciendo nuevas pruebas de proyectiles, de misiles. Es bien, bien compleja la situación en Medio Oriente. Finalmente, en la próxima parte vamos a estar hablando un poco de América Latina y las perspectivas para este 2026. Recta final aquí en su programa Perspectivas, conversando con Andrés Servín, quien está a cargo de Room Service La Selva Global, un interesante podcast en Radio Cultura. Quería finalmente su apreciación de este 2026 para América Latina. Acabamos de ver una victoria de la derecha en Chile, hay elecciones en Colombia. ¿Qué otras cosas ve que puedan ser buenas, malas, regulares para los países latinoamericanos? Bueno, yo creo que, a ver, va a haber victorias, ya ha habido una sucesión de victorias de la derecha, victorias electorales en marcos democráticos de la derecha en distintos países de América Latina. Eh, lo que se está produciendo es una fragmentación en la región, con algunas dificultades para que haya interlocución entre los distintos países, a raíz justamente de estas alineaciones ideológicas que se generan. Hay una posición del gobierno estadounidense, obviamente a favor de apoyar a los gobiernos de derecha. Y hay una dificultad por parte de los gobiernos, llamémoslo de izquierda, para poder de alguna manera pesar en una dinámica regional. Lo hemos visto con algunas diferencias que se han producido en su momento en estos días en la negociación para un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Si bien sí hubo una presión latinoamericana para que se firme, después de 20 años de negociación, no se produjo porque los europeos todavía no están listos, particularmente Francia e Italia, que tienen políticas agrícolas muy desarrolladas, pero también ha habido disidencias dentro, o tensiones dentro de Mercosur. Y el otro elemento que si eclosiona la situación en Venezuela, hay una posición muy clara de dos gobiernos de izquierda, de dos grandes países de América Latina, que son Brasil y México, a favor de algún tipo de diálogo para salir de esa situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y esto marca ciertas diferencias con respecto a otros países que se han alineado automáticamente con Estados Unidos y otros que tienen sus propios problemas para ver cómo se los resuelven, como es el caso de Colombia, que tiene un problema de una situación con la guerrilla que no termina de resolver con la paz interior y toda una situación doméstica desde el punto de vista político bastante compleja, que no sé hasta qué punto le permite incidir en lo que está pasando afuera. Y de los organismos, a ver, multilaterales que podrían haber surgido en la región y que tuvieran alguna incidencia sobre lo que está pasando. Empezando por la OEA, tenemos un problema ahí porque hay una división. La OEA tiene un secretario general que es de origen caribeño, el Surinam. Pero ha habido una división en los 14 votos de la OEA, entre otras cosas por el alineamiento con Venezuela, siendo que el Caribe ha recibido históricamente mucha asistencia de los gobiernos chavistas. Eh, Así que ahí hay como una especie de obstáculo para que la OEA tenga algún papel. De la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, lo que hemos visto es que hay mucha reunión hacia afuera, pero muy poco resultado en cuanto a las cumbres que se producen en la región para impulsar algún tipo de cambio, algún tipo de plan, algún proceso de integración que sea válido. Entonces, está bien hablar con China o con la Unión Europea, pero ¿qué es lo que se concreta en términos
de un proceso de mayor integración o en términos de coordinación de políticas en América Latina es muy limitado. Y los restantes mecanismos, bueno, ya había mencionado a Mercosur, pero algunos están más avanzados, menos avanzados a nivel subregional, pero ninguno tiene la capacidad de convocatoria del conjunto del hemisferio. Entonces, en este contexto, cuando volvemos a la perspectiva de Estados Unidos, es muy fácil imponer las condiciones que le parezca más correcto a la administración Trump, dada la fragmentación de la región. Y ahí, ¿qué papel juega Argentina particularmente, que usted está allí, y Javier Milei? Si Javier Milei hace un buen gobierno en materia económica, también facilitaría entonces esta nueva perspectiva que tiene Estados Unidos en la región. ¿Cómo lo ve? Bueno, Javier Milei se ha alineado abiertamente, de forma muy clara y manifiesta con el presidente Trump y la administración Trump. Inclusive se ha alineado con Israel en las votaciones en Naciones Unidas, entre otras cosas. Pero todo también depende de cómo vaya avanzando su programa en los 2 años y pico que le restan de gobierno. Por ahora la situación macroeconómica está relativamente estabilizada, pero la microeconómica sigue pegándole al ciudadano de a pie, y entonces esto hay que ver cómo lo va resolviendo en los próximos meses. Este es como el cuadro general que yo plantearía en este momento, en términos de política exterior, en términos de política económica y en términos de política social, porque obviamente genera bastante tensión. Pero tiene un gran plus a favor, y es que prácticamente la oposición peronista está también tan desagregada y tan fracturada que se le hace difícil mantener una posición coherente al gobierno del presidente Milei. Ahora, si él lograra también controlar el tema microeconómico, ¿podría ser un ejemplo para la región de manejar la economía de una manera distinta o usted cree que no es tan sólido? Bueno, a ver, primero sí hay algunos indicadores importantes, ha bajado el nivel de pobreza, y esos sí son indicadores sólidos en los últimos años, pero a la vez se ha incrementado el costo de la canasta familiar, entonces ahí está en ese balance. Pero segundo, que todo esto se está produciendo en un país extremadamente rico. Yo no sé si la fórmula que se aplique aquí puede ser aplicada en un país extremadamente pobre, con Claro. pocos recursos. Aquí ha habido siempre históricamente más bien un desperdicio de recursos, por lo menos en los últimos años, porque no se han aprovechado correctamente para impulsar el desarrollo y una mayor proyección del país. Pero esto es Argentina. Claro. Es lo mismo que se podrá comparar quizás con México, se podrá comparar quizás con Brasil, cada uno con sus características, hasta qué punto avanzan o no avanzan, no importa si el gobierno de izquierda o de derecha. El problema es que básicamente tiene que haber algún tipo de política que beneficie tanto a la audiencia doméstica como a la proyección del país hacia afuera, porque de eso depende justamente los ingresos del país, que no solamente provienen de los impuestos, ¿no? Sí, bueno, finalmente entonces veo una América Latina como sigue hasta ahora, fragmentada, ganando en ese péndulo entre izquierda y derecha y no mayores cambios fundamentales. Lamentablemente yo quisiera ver otra América Latina y he bregado a lo largo de toda mi vida Sí. profesional por eso, pero lo que estamos viendo en este momento es que tenemos como un mosaico con piezas Ujú, diferentes que no terminan de articularse en lo que debería ser algún tipo de voz colectiva, no solamente frente a Estados Unidos, sino frente a este mundo multipolar que se está ujú. generando y donde va a haber que tener interlocución con otros bloques y con otras áreas de influencia. Vale. Muchísimas gracias, de verdad, súper interesante cada una de sus conclusiones. No, muchas gracias por la invitación, Gaby. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, 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 follow Bien, the leader. continuando con el análisis de lo que pasó la semana pasada, obviamente hay un hecho particularmente trascendente en lo que tiene que ver con el conflicto en Ucrania, que fue la reunión el día de ayer en Mar-a-Lago entre el presidente Zelensky y el presidente Trump, en donde teóricamente discutieron el plan que estaba presentando Zelensky y que había elaborado con ayuda de sus aliados europeos. Aquí yo quisiera hacer un par de comentarios antes de entrar en la entrevista misma.
que se basa como una reacción inmediata a la rueda de prensa que presentaron. Y quería señalar que, bueno, obviamente antes de la reunión con Zelensky, Trump tuvo una larga conversación, bueno, de 1 hora y 15 minutos, con el presidente Putin, más que nada tratando de concentrarse en los temas que se habían discutido en su momento, se habían acordado en la reunión de Anchorage en Alaska, y que la reunión con Zelensky duró un poquito más de 2 horas, y que la reacción, como ya verán por los comentarios, fue ampliamente positiva en términos de los avances, pero muy poco concreta en términos de cuáles son los avances. Los dejo con esta entrevista y después regresamos para algunos comentarios adicionales que tienen que ver con lo que sucedió a continuación. Bueno, la declaración oficial de ambos es, bueno, el caso del presidente Trump dijo que prácticamente habían avanzado un 95% sobre el 100% de lo que deberían negociar. Ahora, cuando vamos a analizar punto por punto qué es lo que se dijo y qué es lo que no se dijo, ahí empiezan los interrogantes acerca de cómo se ha avanzado efectivamente. Yo diría que primero hay que retrotraerse a la conversación entre Trump y Putin, de la cual la única información que tenemos es del ayudante de Putin, Yuri Ushakov, que declaró que la conversación giró básicamente sobre una serie de ejes entre Putin y Trump. La primera y fundamental era que Rusia mantenía la posición de que tenían que ajustarse a los acuerdos establecidos en Anchorage en la conversación entre Putin y Trump. Y eso implicaba, y en eso coincidía aparentemente con Trump, y así lo declaró Ushakov, que no haya un cese al fuego, sino que se vaya directamente a un acuerdo de paz. Y el segundo punto, bueno, más importante también es la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia, pero eso lo podemos dejar por el momento frente a esta rueda de prensa. Si nosotros vamos al planteamiento del cese al fuego, vemos que hay como que una cierta nebulosa al respecto. No va a haber cese, pero tampoco se sabe cómo van a hacer, si se va a hacer un referéndum o si se va a ajustar a la expectativa, a la decisión del Parlamento, lo que se haga al respecto del acuerdo de paz. Después se habló, sí, de nuevo del referéndum. El presidente Putin en su momento planteó que hay entre 5 y 10 millones de ucranianos en Rusia, ¿qué harían con ellos? Si votan o no votan. Bueno, este es un problema. Pero yo creo que los problemas fundamentales siguen en pie y tienen que ver primero con territorio. El tema del Donbass lo soslayaron elegantemente, pero no tocaron cómo se va a resolver el tema del Donbass. Segundo, el de las garantías de seguridad, sí, lo que se planteó es que los europeos iban a estar involucrados, pero no se precisó de qué manera. Tercero, el tema de la planta nuclear de Zaporozhye se mencionó, pero no se planteó cómo se va a resolver el tema, si va a haber una especie de manejo compartido entre Estados Unidos y Rusia, o si Ucrania va a participar o no va a participar. Y yo diría que el otro tema que surge, pero sin confirmación, es el tema de que, bueno, habría una zona desmilitarizada, que sería como una especie de zona económica, porque el interés principal, eso lo mencionó el presidente Trump, está en ver de ayudar a la recuperación de Ucrania, pero a la vez aprovechar para poder manejar ciertos recursos naturales que tiene Ucrania. Y entonces aquí coincide, sí, en parte del discurso del presidente Trump, dos cosas. Uno, el tema económico, tanto en la relación con Rusia como en la relación con Ucrania. Y dos, desde luego, una extensa crítica a todos los errores cometidos por todas las administraciones anteriores a las de él, obviamente empezando por la administración Biden. Yo creo que en conclusión lo que estamos viendo es que ha habido mucha declaración muy positiva, muy favorable, se ha creado este grupo de trabajo, pero si en este grupo de trabajo o estos grupos de trabajo no participan los rusos, es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo. Más allá de que haya una aspiración a que en algún momento haya un encuentro entre Zelensky y Putin, cosa que yo pongo por ahora bajo signo de interrogación.
Justamente quería hablar sobre esa llamada de Putin antes del encuentro de Zelensky y más allá pues de todas las complejidades y que no hay todavía una comunicación directa entre las partes. Esta llamada justamente antes de la reunión sugiere que hay dificultades para mantener el plan de paz de Trump, más allá de toda la retórica que escuchamos en el discurso. Yo creo que sí, que hay dificultades porque, para empezar, sabemos que había una propuesta de Trump de 28 puntos. En las conversaciones que mantuvo Zelensky con sus aliados europeos, lo rebajaron a 20 puntos. Hay una cantidad de temas que se eliminaron, que son altamente sensibles y que justamente no aparecen ahora en esta rueda de prensa. Entonces, aquí estamos con muchas interrogantes con respecto a qué es lo que se ha avanzado. Yo entiendo que la diplomacia no necesariamente tiene que ser abiertamente pública, pero todo el mundo estaba a la expectativa de que de esta reunión iban a salir con algunos puntos concretos en términos de cuáles son los acuerdos que se le van a presentar a Rusia para ver cómo se acuerda con Rusia, en función justamente de la conversación que mantuvo Trump con Putin previamente. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Bueno, esta reunión con estas interrogantes que se levantan sobre cuánto ha sido el avance, particularmente en los puntos más elevados, más sensibles de la agenda para resolver en términos de un plan de paz el conflicto en Ucrania. Quizás habría que agregar una información que no tenemos confirmada. Después de esta reunión, pareciera que iba a haber otra conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente Putin, más que nada porque el presidente Trump quería informar al presidente Putin de los avances, y en el día de hoy se continuaban las conversaciones entre la delegación norteamericana y ucraniana. O sea que todavía hay un amplio margen para ver qué cosas pueden resultar de este encuentro de ayer en Mar-a-Lago. Bueno, y a continuación, como siempre, vamos a ir al relato de esta semana, que se había iniciado la semana pasada bajo el título Un largo amor y con la frase fueron amantes por más de 10 años. Y habíamos quedado en el punto, después de desarrollar parte del cuento, en el punto en que en algún momento les empezó a llegar el sonido de la música que tocaban en el bar, principalmente merengues. Y se le ocurrió invitarla a un trago. No puso reparos y bajo la mirada acosadora y tal vez acusadora de algunos colegas cercanos, fueron al bar. Pidieron un par de rones y siguieron conversando. Pero la música no daba pie para escucharse mutuamente y seguir charlando. De manera que le invitó a bailar pensando que tal vez su timidez le iba a inhibir de aceptar. Y sin embargo, accedió de inmediato y se lanzaron al frenesí del baile. Bailaba maravillosa y para su sorpresa desinhibidamente. Y sus cuerpos entraban en contacto al son de las cadencias que vertía el grupo de músicos. A diferencia de la salsa, el merengue los obligaba a pegar sus cuerpos para seguir mutuamente el ritmo de la música. Y él sintió que, pese a sus prevenciones habituales, el contacto con ella lo llevaba a una creciente excitación en la que aparentemente él ha correspondido. Pero le llevaba más de 20 años y sentía que debía ser comedido. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, los músicos comenzaban a tocar piezas más lentas, lo que los obligaba a mantener sus cuerpos cada vez más pegados. Era evidente que ya se había despertado entre los dos una sintonía erótica que amenazaba con doblegarlos. Siguieron bailando y en la semipenumbra del bar comenzaron a besarse. Al principio tímidamente y luego más apasionadamente. Aunque era temprano, el grupo de músicos decidió tomarse un descanso y sin hablarlo demasiado decidieron irse a un lugar más íntimo. Ella compartía habitación con una colega de su país que la vigilaba celosamente, pero él tenía ciertos privilegios como organizador del evento. Una suite a su disposición, ubicada afortunadamente en un recodo muy discreto del hotel. Allí se refugiaron y apenas cerraron la puerta comenzaron, sin más preámbulos, a besarse y a desvestirse.
Era imponente y espléndida en su belleza afrocaribeña, de pechos medianos y erguidos, de caderas ampulosas, de piel suave y sin tacha, y de unos muslos imperativos que convergían en el matorral de su pubis, y, como descubrió al rato, en una incitante vulva rosada. Fue una noche alocada en la que no pararon de proporcionarse mutuo placer hasta llegar al orgasmo al unísono. Ese orgasmo compartido que los marcó y que se repitió a lo largo de los años en los que siguieron sus encuentros clandestinos. Esa noche montó en una potra de ébano, ya que no de nácar como la de García Lorca, y ella a su vez lo montó sin bridas y desbocada, sin contención. No era casada ni era infiel, pero daba lo mismo. Siempre le quedará grabada esa primera imagen de esa bella y querida morena con los ojos entrecerrados de placer, cabalgando encima suyo hacia una apocalíptica apoteosis en común. Se estaba haciendo tarde y no podía dejar de regresar esa noche a la habitación que compartía con su colega, sin despertar sospechas y eventualmente sin desvelar ese encuentro. Y aunque ambos se resistían a la idea, tuvo que vestirse y partir. Ese primer encuentro, clandestino y discreto, se repitió en las noches siguientes mientras duró el evento y todas las veces en que luego coincidieron, en su país, en el suyo o en otros lugares, durante más de una década. Y forjó una relación sin compromisos, pero plagada de despliegues eróticos, de conversaciones inteligentes y perspicaces y de situaciones compartidas, siempre encubiertas por la clandestinidad de sus encuentros furtivos. A lo largo de todo el hemisferio, en Toronto, México, La Habana, Santo Domingo, Caracas, Miami, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, y si mal no recuerda, también en un frío diciembre en París, y en habitaciones de hotel, albergues y departamentos ajenos o alquilados, fueron engarzando con risas, bailes, comidas, largas conversaciones y abundante sexo, lo que al menos para él fue una imborrable y sostenida historia de amor y de pasión. Es difícil hacer un repaso de tanto y tan placenteros encuentros, y mientras que a los ojos de los demás aparecían como colegas desprevenidos, sin duda fue una historia de amor sin prejuicios, de lado y lado, que duró largamente, y que solo se apaciguó con la distancia y el tiempo. Ella terminó su doctorado, se casó, se mudó a un país frío y lejano. Con la distancia los encuentros se fueron espaciando hasta llegar a esas felicitaciones cumpleañeras que se intercambian hasta hoy sin falta 2 veces por año. Nunca supo si esa mágica sintonía de tan larga duración fue solo producto de ese encuentro no premeditado y casual en Santo Domingo o de algún otro designio. Pero siempre estuvo convencido que a pesar de la distancia, ese contacto anual, que hoy volvió a repetirse como un cálido rito establecido, sigue siendo el resabio de una gran pasión nutrida no solo por el sexo, sino por una cultivada e inteligente comprensión de quiénes eran ambos y en qué realidades tan distintas de este mundo vivían y se movían. Nunca tomaron en consideración las asimetrías y diferencias que habitaban la relación, y se vivieron siempre como dos iguales que se cruzan, se encuentran y se vuelven a encontrar. Pese a que para las apariencias externas ella podía pasar por una joven pupila aventajada, con vuelo propio, y él por un profe blanco y adulto, desviado y tal vez perverso, que la tutelaba. Mucho lamentó ir perdiéndola de vista y no cruzársela con más frecuencia en encuentros académicos, o no tanto, hasta que se fue desvaneciendo con sus cambios y mudanzas sin que dejaran de entenderse y, creo, de amarse de una peculiar manera. Presumo que los dos han ido envejeciendo, cada cual a su modo y acorde con su entorno, pero para él siempre quedará el recuerdo de ese cálido y desaprensivo afecto con derechos y sin obligaciones. Sabe poco de su vida actual y de si su discreción, su pasado o su timidez son la razón por la que lo sigue manteniendo en esa ignorancia. Pero el hilo de su vínculo sigue presente, cada año con cada cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias.
por escuchar el programa de hoy, escuchar este cuento, el final de este cuento, los análisis anteriores, y tendría que desearles feliz Navidad, aunque con un poco de retraso, y anticipándome, sí, un feliz año nuevo. En suma, que hayan pasado unas agradables fiestas y que estén preparados para afrontar todo lo que nos plantea el año que viene, tanto en términos de las relaciones internacionales como en términos personales. En todo caso, para todos les deseo un muy buen año y les mando un gran abrazo a la espera de vernos el próximo lunes nuevamente.